UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bienvenidos y bienvenidas a la Semana de la Radio a Distancia de la UNESCO, organizada con la colaboración de la OMS y destinada a fomentar la capacidad de las emisoras de radio locales para producir contenidos radiofónicos fiables y también profesionales en el caso de medidas de contención o emergencia, incluidas dificultades financieras. 5 jornadas en 4 idiomas que han dado para mucho y en la que hemos aprendido de los mejores. Hoy iniciamos jornada con Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Colombia, quien ha podido estar con nosotros hace un ratito y que luego la escucharemos. Además, a continuación les dejaremos con un debate moderado por el profesor y también investigador Raúl Terol Bolinches de la Universitat Politécnica de Valencia, en el que se hablará cómo entregar un programa de audio de calidad en todos los dispositivos de escucha en directo y también bajo demanda y cómo adaptar su contenido. Posteriormente tendremos una masterclass con Ana Ormaechea desde Prisa Radio sobre la distribución de podcast. Benedict Borchers también estará con nosotros desde la Deutsche Welle Academy. Nos hablará sobre alfabetización digital y educación infantil. Durante la jornada también podremos hablar desde la UNESCO con una charla de cómo la radio puede facilitar el acceso universal a la educación y a la información, y cerraremos la jornada con Guillerme Canela de Sousa, también desde la UNESCO, quien también nos adelantará futuros eventos de la UNESCO y qué le ha parecido, ¿no?, el transcurso de este congreso, de esta Semana de la Radio a Distancia. No les quiero hacer esperar mucho más, así que ahora sí que comenzamos la última jornada de la Semana de la Radio con Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Colombia. La escuchamos. Hola, les habla Mónica Valdés. Yo soy vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en América Latina y Caribe, y les estoy hablando desde Colombia. El papel de la radio comunitaria en tiempos de crisis, digamos, es en este continente un ejercicio continuo. Es difícil pensar en un momento de la historia de América Latina que no sea de crisis. Crisis por política, por corrupción, por falta de derechos, por crisis ecológica, crisis ambiental, crisis cultural, crisis financiera. Y por supuesto la radio siempre ha estado ahí como un proyecto, como un aliado relacionado con los movimientos sociales y las organizaciones sociales de base para reclamar espacios deliberativos, espacios de participación y espacios de garantía de derechos. Durante la pandemia fue particularmente importante la producción sonora y el ejercicio de la radio comunitaria en zonas rurales, en barrios, en territorios periféricos, donde no se tenía una relación concreta sobre cuál era su situación de salud, de acceso. Entonces, la radio comunitaria generó contenidos para generar prevención, para desactivar fake news, para proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas información de calidad e información relacionada con la situación particular de los territorios donde estas radios eran escuchadas. Por otro lado, la radio fue un ejercicio permanente de protección de derechos, especialmente en muchos contextos de nuestros países donde hubo oportunismo legislativo o donde las medidas especiales que tomaron los estados también generaron restricciones y silenciamientos de las comunidades, de la sociedad.
que ya venían en un proceso de protesta y de exigencia frente a sus estados. Entonces la radio comunitaria permitió ser el lugar donde la gente continuó la conversación, continuó los debates, continuó las alertas frente a los proyectos extractivos, las dificultades de muchas comunidades por la pobreza e inclusive muchos sectores donde muchas comunidades y familias pretendían ser desalojadas porque no podían pagar la renta de una casa en medio de la crisis. También la radio comunitaria fue un lugar importante para la educación, en particular para las comunidades donde el acceso a internet o inclusive el acceso a luz eléctrica continua es limitada. Entonces se programaron programas que pudieran tener podían ser complemento de la educación formal o contenidos que podrían fortalecer el ejercicio de la educación acompañada con las familias. Al mismo tiempo que se hicieron podcasts o se hicieron algunas producciones que se podían compartir vía WhatsApp para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes puedan continuar en su proceso formativo. La radio comunitaria también fue un lugar para generar pedagogía frente a la violencia intrafamiliar y las violencias de género, para que las mujeres y en particular también las niñas que estaban ya en condiciones de vulnerabilidad y que con el confinamiento se exacerbaron, pudieran encontrar información asequible frente a dónde denunciar o cómo prevenir o qué hacer frente a una situación de riesgo. La radio comunitaria también fue un lugar importante para las poblaciones de la población mayor, los ancianos, los viejos, las viejas, fueron discriminados durante un tiempo, también fueron privados de la posibilidad de tener un vínculo directo, un encuentro con sus nietos, sus nietas, su familia, su entorno, su salud mental fue afectada. Entonces la radio programó música antigua, música que las personas podían pedir, generaba espacios de escucha y de esta manera también fue lo que siempre ha sido compañía y una posibilidad de conversación y de entretenimiento. Creo que un ejercicio importante de la radio fue seguir manteniendo viva la esperanza, la solidaridad y poner ahí, por ejemplo, los productos que estaban en oferta o generar intercambios o avisar sobre el acceso a mercados que en últimas sirvieron para que muchas familias se sostuvieran en un momento de incertidumbre, de dolor, de pérdida y sobre todo de miedo y tristeza que la radio de alguna manera pudo contrarrestar con la palabra y la compañía. Hablaremos de audio en todas partes. Ahora les pasamos con el debate moderado por Raúl Terol Bolinches, profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Valencia, en la que se hablará de cómo entregar un programa de audio de calidad en todos los dispositivos de escucha en directo y bajo demanda y cómo adaptar su contenido. Vamos con ellos.